Entonces dijeron que no se escuchaba bien desde esta parte, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, a nivel abdominal también podemos tener una serie de manifestaciones como consecuencia de enfermedad cardiovascular. Insuficiencia cardíaca, por ejemplo, podemos tener hepatomegalia, ¿no? O simplemente dolor en hipocondrio derecho como consecuencia de la congestión hepática, que también va a condicionar ictericia, ¿no? Entonces, y como ya les dije ayer, a veces la congestión hepática crónica e insuficiencia cardíaca condiciona un cuadro conocido como cirrosis cardíaca o cirrosis de origen cardíaco. La insuficiencia cardíaca de larga data y de larga evolución, lo mismo que la endocarditis de larga evolución, puede condicionar esplenomegalia. En otras ocasiones podemos encontrar una hepatomegalia pulsátil, ¿no? Es decir, pulsátil durante la sístole en casos de insuficiencia tricuspidea y pulsátil durante la presístole en casos de estenosis tricuspidea, siempre y cuando el paciente se encuentre en este último caso en ritmo sinusal. La ascitis es posible en los pacientes con problemas cardiovasculares, especialmente con insuficiencia cardíaca, debida, por ejemplo, a cardiomiopatía restrictiva, a pericarditis constrictiva, aunque muy rara vez es tan importante como en este caso, muy rara vez es tan importante como en este caso, que generalmente puede deberse esta ascitis, por ejemplo, a una cirrosis hepática con hipertensión portal. Una posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial adecuado entre si esta ascitis es de origen cardíaco o hepático es simplemente observando a nivel del cuello si existe ingurgitación yugular. Otras cosas que podemos encontrar a nivel abdominal son a veces una masa indolora pulsátil palpable entre el epigastrio y el ombligo del paciente, ¿no? Esta masa indolora pulsátil generalmente suele ser un aneurisma de aorta abdominal, aunque a veces aunque la mayoría de veces las aneurismas de aorta abdominal se encuentran por debajo de las arterias renales. Si ocasionalmente nosotros durante el examen palpamos una masa pulsátil e indolora, no se nos ocurra presionar ni nada, sino lo más que podemos hacer es sospechar que el paciente tiene un aneurisma aórtico y solicitar una ecografía abdominal con el fin de descartar nuestro diagnóstico o nuestra sospecha diagnóstica. A nivel abdominal también podemos auscultar algunas anormalidades, como por ejemplo podemos auscultar soplos. Un soplo extendido hasta la diástole y que se irradia lateralmente hacia los flancos es propio de la estenosis de la arteria renal, pero debida a displasia fibromuscular. En cambio, un soplo que se irradia en forma proximal distal, es decir, en forma longitudinal, de arriba hacia abajo, es propio más bien de una aterosclerosis de la aorta. Esta obstrucción de la arteria renal producida por la displasia fibromuscular produce un cuadro clínico conocido como hipertensión arterial renovascular. En las extremidades, los hallazgos pueden ser múltiples, no solamente los edemas, como ya hemos mencionado, que pueden ser no solamente de origen cardiológico, sino también renal, vascular y hepático, ¿no? Es muy importante que nosotros palpemos los pulsos arteriales, podemos palpar evidencia de enfermedad arterial periférica, la cual se debe corroborar con otros exámenes. También podemos ver varices, flebitis y tromboflebitis, evidencia de una trombosis venosa profunda, aguda, o evidencia de un síndrome postflebítico, que son condiciones patológicas que veremos posteriormente. A nivel de las extremidades también podemos ver las famosas manchas de Janeway, que son, o Haneway, ¿no? Si quieren en castellano, que son sufusiones hemorrágicas que se encuentran en la palma de las manos y en la planta de los pies.
El panadizo de Osler, al igual que las manchas de Janeway, son manifestaciones de endocarditis infecciosa. Y el panadizo consiste en pústulas, ¿no? Erupciones pustulosas en la yema de los dedos. La aracnodactilia está más en relación con la posibilidad de que nuestro paciente tenga un síndrome de Marfan. Y hemos visto que el síndrome de Marfan tiene múltiples manifestaciones de patología cardiovascular y el hipocratismo digital, que es propio de aquellas condiciones que favorecen cianosis, ¿no es cierto?, cardiopatías con cortocircuitos de derecha a izquierda. Sin embargo, el hipocratismo digital también puede presentarse en condiciones como la fibrosis pulmonar, el EPOC, la hipertensión pulmonar primaria, etcétera. Esto en cuanto entonces al examen físico que debemos hacer con nuestro paciente, ¿no? Tenemos que examinar la piel y obviamente de pies a cabeza. Parte del examen físico es la toma de la presión arterial. Parte del examen físico consiste en esto, en tomar la presión arterial. Es muy importante tomar la presión arterial adecuadamente. En la actualidad se recomienda por encima del método auscultatorio, el método de toma con los aparatos digitales. Sin embargo, el método auscultatorio se recomienda para verificar la toma de los aparatos digitales. De modo que, y por otro lado, la toma de presión arterial auscultatoria es la única forma de tomar bien la presión en los pacientes con arritmias cardíacas, especialmente en los pacientes con fibrilación auricular. Existen una serie de normas, pues una serie de directrices para tomar adecuadamente la presión arterial. ¿Alguno de ustedes me puede decir, por ejemplo, cómo empezamos a tomar la presión arterial? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Cledi. ¿Y su apellido? Chilo. Ya, ok. ¿Cómo empezamos a tomar la presión arterial? Tenemos que buscar la arteria humeral a nivel Perfecto. de la cara anterior interna del brazo con ¿Cómo la la superficie buscamos? del ¿Cómo la pulgar. ubicamos? Con la A superficie nivel de del la pulgar. flexura del codo. ¿Cómo la buscamos? Con la superficie del pulgar o también con la superficie del dedo índice. Ya, perfecto. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, para tener mayor superficie de búsqueda, ya que no siempre lo vamos a encontrar en ese lugar, a la arteria humeral, sino puede haber Mayor variantes. superficie de contacto. Perfecto, así es. Muy bien. Una vez entonces que ubicamos la arteria humeral, ¿qué hacemos? Tenemos que colocar por encima de 2 o 3 centímetros de la flexura del codo el manguito, ¿Cuál es el manguito? la parte que se insufla. Perfecto. 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo. Después, ¿qué hacemos? Después tenemos que insuflar con la bombilla y esta tiene que ser por encima de 20 a 30 milímetros de mercurio después de que haya desaparecido el pulso radial. O sea, insuflamos hasta 20 a 30 milímetros de mercurio después que ha desaparecido el pulso radial. ¿Por qué? Para que se evite caer en la ventana auscultatoria. Ya, perfecto. ¿Qué es la ventana auscultatoria? Es, es un espacio de silencio en el cual no se distinguen los ruidos que se encuentran entre el primer y el segundo ruido de Perfecto. Korokov. ¿Entre quiénes se da con mayor frecuencia eso? En las personas ancianas. Perfecto. ¿Qué más? Luego, ¿qué más? Y después se comienza a desinsuflar. Esto a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Perfecto. ¿Y
¿Cómo reconozco la presión arterial sistólica? Esto va a ser cuando es el primer ruido que se escucha. Ya. ¿Y la diastólica? Es cuando va a desaparecer, bueno, desaparecen por completo los ruidos. Generalmente está después del cuarto ruido. No del cuarto ruido, ¿de quién? ¿El cuarto ruido de qué? Se Mm, toma a la cuarta etapa de los ruidos de Korsakoff como la presión arterial diastólica. ¿Sabe usted cuál es? ¿Cuáles son? los ruidos o... No, no. O sea, usted ha dicho bien. Presión arterial sistólica, el primer ruido que escucho. Presión arterial diastólica, cuando se aparecen los ruidos. Pero en algunas situaciones, la presión arterial diastólica corresponde a la cuarta etapa de los ruidos de Korsakoff, no cuando desaparecen. ¿Sabe usted cuáles son? No, no, doctor. ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe? No hay nadie. Parece que usted nomás asistió a clases, doctora. ¿Su nombre? Chilo, Chilo. Clarichil. No hay nadie más, ¿no? Nadie que diga ninguno. No sabemos, doctor. Doctor, disculpe, la cuarta etapa no es cuando los sonidos ya son, es cuando ya los sonidos son marcadamente apagados, o sea, ya prácticamente ya están Son leves, pero no han desaparecido. La sí. pregunta es, ¿en qué situación histórica? Si alguno de ustedes sabe. Esa es la pregunta. Parece que, bueno, los que se han quedado el semestre pasado no han aprendido nada y los que están, los nuevos de este semestre, parece que son iguales a los del semestre pasado, no participan. Ya les he adelantado que la participación es parte de la evaluación continua. Ustedes que no van a prácticas tienen que esforzarse mucho más, tienen mucho hándicap. ¿Saben lo que es un hándicap, no? Tienen muchas deficiencias, muchas desventajas. Entonces, por lo menos tienen que suplirlas participando. ¿Alguno sabe? Por favor, no me hagan perder tiempo, contesten, no sé, algo así. Doctor, Parece que estoy hablando frente a la computadora. Recuerden que el semestre pasado lo di por dictado una clase. Ustedes no participan y lo vuelvo a dar por dictado. Cuéntenle a la delegada eso. Hablen porque me siento como un loco hablando frente a la computadora. doctor, ¿serían niños y embarazados? En niños puede ser, en gestantes puede ser, ¿sí? Y Entonces, en la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, gestantes y niños. Si sabe usted, doctor, ¿por qué no habla? he estado dudando, doctor. Estaba dudando, ¿no? Pero por lo menos participe, pero doctor, no es examen todavía. Por lo menos Está bien, doctor, participe. perdón. No me pida perdón, ¿me ha hecho daño? No me ha hecho daño. Ok, no tengo nada que perdonarle. Participe. Ok, muy bien. Doctora Chilo, Sí, doctor. ¿qué defectos ve usted en la diapositiva? Primero que bueno, tendría que estar, la superficie, el brazo del paciente tendría que estar apoyado en la mesa. Perfecto. ¿Qué más? También que el,
las mangueras que salen del manguito deberían estar, bueno, a El nivel de... manguito no está a 3 centímetros de la flexura del codo. también eso. Sí, Por están supuesto. casi al pliegue. Las mangueras que salen del manguito, ¿dónde debieran estar? Al, bueno, al lado de donde está la arteria, al lado de la arteria Claro. umeral. Entonces aquí no está. ¿Qué otro defecto hay? Mm, El médico está insuflando y no está agarrando la arteria. sí, y también... El tensiómetro no está a la altura de los ojos del observador. Entonces, todo eso es parte de la técnica de tomar la presión arterial y todo eso lo tienen que practicar. Y el manguito, ¿por qué se dice a 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo? Para que esté a la altura de la aurícula derecha. Y existen otras medidas más que las vamos a recordar después, que el paciente esté sentado, ¿no es cierto? Con el dorso apoyado en una silla, el brazo apoyado en una mesa, se tiene que tomar la presión en el brazo dominante, un reposo previo por lo menos de 5 minutos, con los pies pisando el suelo, no con los pies cruzados ni colgando, con la vejiga vacía y no habiendo tomado café. Una serie de cosas, ¿no? Pero la técnica que usted ha descrito es la más adecuada. Imagínense que debemos tener todos esos cuidados para realizar una toma de presión adecuada. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese tipo de toma de presión? Pues probablemente ninguno de ustedes. Y lo primero que probablemente le pidan en casa a ustedes que son estudiantes de medicina es que por lo menos les tomen la presión. Es muy importante que esta sigue siendo una enfermedad que es muy seria, por ejemplo, la hipertensión arterial. Cuando ustedes le dicen a un paciente que tiene presión alta y han tomado en forma inadecuada la presión arterial, le están diciendo varias cosas desagradables. Le están diciendo que tiene un infarto, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y que tiene que tomar pastillas de por vida. Y cuando ustedes le dicen a un paciente que tiene la presión normal y es hipertenso, probablemente lo estén condenando a las complicaciones de la presión arterial. Entonces es muy importante que incluso ustedes, si escogen ser traumatólogos, y ya sabemos que los traumatólogos usan el estetoscopio para hacer torniquete, incluso que sean traumatólogos, vuestra obligación ética sería tomar bien la presión independientemente de la especialidad que ustedes escojan. La frecuencia cardíaca, aquí hay un error, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca es aquella que escuchamos con el estetoscopio y la tomamos al minuto si el paciente está en arritmia o a los 15, 20 segundos si el paciente está en ritmo sinusal. Esto en realidad es la frecuencia de pulso, ¿no? Y alguno de ustedes puede decir que el pulso no se palpa con el pulgar. El doctor Gamio nos está enseñando cosas malas, o no sabe, o ya está viejito, y el pulso se palpa como se ve en la diapositiva. Pues bien, el pulso humeral, este es un cañón y se debiera palpar o con el pulgar o con el índice. En cambio, este es bien pequeño y necesitamos palparlo con la yema de los dedos, ¿no? Del índice, el medio y el anular. Muy bien. Ahora hablemos del pulso, ¿no? ¿Qué cosa es el pulso? El pulso es la representación del volumen, la representación a nivel de las arterias del volumen expulsado por el ventrículo izquierdo durante la sístole. Eso es el pulso. Podemos distinguir dos tipos de pulso o podemos distinguir un pulso aórtico central que cuando lo trazamos se caracteriza por un ascenso rápido. Este pulso aórtico central se palpa bien a nivel del epigastrio, entre el epigastrio y el ombligo. Ese es el pulso aórtico central, ¿no? Cuando trazamos la curva del pulso, este muestra una muesca anácrota que corresponde al flujo aórtico máximo justo antes de que se alcance la presión máxima.
es decir, justo antes de que se abra la válvula aórtica. Luego viene una meseta, ¿no? Una meseta o una curva, y luego viene la rama descendente del trazado del pulso aórtico central, el cual está interrumpido, o la cual está interrumpida por otra muesca, conocida como la incisura, que corresponde a su vez al cierre de la válvula aórtica. Entonces, cuando se traza el pulso aórtico central, tenemos un ascenso, ¿no? Un ascenso rápido, interrumpido por una muesca anácrota que corresponde a la máxima presión que se alcanza a nivel ventricular, ¿no es cierto? Justo antes de que se abra la válvula aórtica. Luego viene la curva del pulso y luego la rama descendente que está interrumpida por otra muesca conocida como la incisura correspondiente al cierre de la válvula aórtica. Cuando examinamos el pulso arterial, deberíamos ser capaces de examinar o tener en cuenta varias características, como la simetría, el volumen, la forma o el perfil del pulso, el tiempo en el cual se produce el fenómeno del pulso, la amplitud y la duración del mismo. Sin embargo, no siempre somos capaces de distinguir esto, pero debiéramos ser capaces de poder por lo menos determinar algunas de estas características: la simetría, el volumen, la forma, el tiempo, la amplitud y la duración del mismo. Lo que con mayor frecuencia evaluamos es el carácter y el contorno o la forma, el carácter de eyección, de la velocidad de eyección y de la resistencia vascular periférica o de la distensibilidad de los vasos sanguíneos periféricos y de la distensibilidad o compliance de los vasos sanguíneos periféricos. En general, lo que con mayor frecuencia evaluamos es el carácter y el contorno del pulso. En algunas situaciones, o en la mayoría de las situaciones, el pulso carotídeo se presta para evaluar mejor las diferentes características del pulso arterial, especialmente del carácter y el contorno, ya que la palpación del pulso arterial periférico generalmente proporciona menos información acerca de todas estas características, salvo en dos situaciones: en el pulso bisferiens o en el pulso alternante. Y esto es más o menos de lo que estamos hablando. Este es el perfil del pulso aórtico central, ¿no es cierto? Un ascenso rápido, una muesca anácrota, la curva del pulso, un descenso interrumpido por la incisura. Esto corresponde justo al momento en que se va a alcanzar la máxima presión a nivel ventricular izquierdo para poder abrir la válvula aórtica, expulsar la sangre que produce esta onda, y luego la incisura que es producida o coincide con el cierre de la válvula aórtica. A nivel del pulso carotídeo, pues tenemos casi lo mismo: la muesca anácrota, el pulso y la incisura. Esto correlaciona bien con el trazado electrocardiográfico. Con el trazado electrocardiográfico, el pulso correlaciona con el segmento ST y la onda T, que corresponden a la repolarización ventricular, el segmento ST y la onda T. Y el pulso corresponde con la auscultación con el primer y segundo ruido. De modo que todos aquellos fenómenos que coinciden con el pulso son de tipo sistólico. Todos aquellos fenómenos auscultatorios que coinciden con el pulso son de tipo sistólico. Y aquellos que no coincidan con la onda sistólica son de tipo diastólico. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden para poder distinguir los diferentes fenómenos auscultatorios cuando examinen al paciente. Si ustedes quieren saber si el soplo que están escuchando es sistólico o es diastólico, solamente pálpenle el pulso al paciente.
Si el soplo coincide con el pulso, es un soplo definitivamente sistólico. O si le están tomando el electrocardiograma al mismo tiempo, y si el soplo coincide con el segmento ST y la onda T, es sistólico. Pero ustedes dirán, el segmento ST y la onda T es repolarización, eso sería diástole. Eso es cierto, eso es para que sepan ustedes que el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico por unos segundos. Se produce la despolarización y después de la despolarización recién viene la sístole. Y cuando está ocurriendo la sístole, eléctricamente se está produciendo la repolarización eléctrica que está precediendo al fenómeno de... Cuando examinamos el pulso, nosotros debemos examinar los pulsos casi a nivel de todo el cuerpo. Es obligatorio que examinemos el pulso axilar, el pulso humeral, el pulso radial, el cubital, el pulso a nivel inguinal, el femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio. Recordar que el pulso pedio puede faltar hasta en el 10% de las personas, pero cuando existe es simétrico, es decir, si falta el pulso pedio, debe faltar en el otro lado también. Si falta en uno y en el otro hay, en ese hay algún problema obstructivo. En otras palabras, cuando falta el pulso pedio, debe faltar en los dos. Y eso ocurre hasta en el 10% de las personas. El pulso que nunca falta es el retromalleolar interno o el tibial posterior. Este nunca falta. Nunca falta. Ocasionalmente también cuando sospechamos de que nuestro paciente tiene arteritis temporal, podremos palpar el temporal. Como hemos mencionado, generalmente lo que distinguimos con mayor frecuencia es el carácter y el contorno del pulso. En ese sentido, se han descrito una serie de pulsos. Por ejemplo, el pulso hipocinético, ¿no es cierto?, que es de un carácter de una amplitud disminuida. El pulso hipocinético, o algunos dicen filiforme, que se ve en aquellos estados de gasto cardíaco muy disminuidos o en los pacientes que tienen shock de cualquier tipo, ya sea distributivo, séptico, hipovolémico, etc. Luego tenemos el pulso parvus y tardus, que es un pulso que presenta un ascenso lento, una meseta y un descenso lento. Este pulso es característico de la estenosis aórtica. Puede haber también un pulso parvus, aunque no tardus, en los pacientes con estenosis mitral. Pero el pulso parvus y tardus, de una amplitud disminuida, un ascenso lento y un descenso también lento, es propio de la estenosis aórtica. Contrariamente al pulso parvus y tardus está el pulso hipercinético, el pulso saltón o el pulso de Corrigan, ¿no? O el pulso Zeller. Hipercinético, pulso Zeller, pulso saltón o pulso de Corrigan. Este pulso tiene un ascenso rápido y un descenso también rápido. Es propio de la insuficiencia aórtica. Es propio de la insuficiencia aórtica, pero el pulso Zeller también puede verse en otras situaciones, como por ejemplo, hay un pulso Zeller ligeramente Zeller en la insuficiencia mitral. También hay pulso Zeller en la comunicación interventricular. También hay pulso Zeller en los pacientes con persistencia de conducto arterioso. Y también se puede ver pulso Zeller en aquellos estados de circulación hiperkinética, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, la anemia, el hipertiroidismo, el beriberi, la enfermedad de Payet, la fístula arteriovenosa, etc. También ahí podemos ver pulso Zeller. Pulso Zeller. El pulso bisferiens es un pulso caracterizado por dos ondas que ambas ocurren en la sístole, ¿no? Es un pulso caracterizado por dos ondas,
Ambas ocurren en la sístole. Hay pulso bisferiens en los pacientes que tienen una estenosis aórtica asociada a insuficiencia. Y en este caso, la presencia de pulso bisferiens señala que la insuficiencia aórtica es severa. También puede verse pulso bisferiens en los pacientes que son sometidos a la colocación de un dispositivo conocido como balón de contrapulsación intraaórtica. También se ve ahí pulso bisferiens. También puede verse pulso bisferiens en los pacientes después de la cirugía cardíaca, pero no se sabe en realidad el significado clínico de este pulso en los pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca. Otro pulso de doble onda es el pulso dícroto, pero en este caso hay un pulso sistólico, hay una onda sistólica y una onda que ocurre durante la diástole. Ocasionalmente el pulso dícroto puede verse en aquellas situaciones de falla cardíaca severa, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca severa, pero es mucho más frecuente en pacientes que no tienen problemas cardiológicos, pero que más bien suelen tener problemas infecciosos, ¿no? Como por ejemplo, la fiebre tifoidea. Ahí se ve el pulso dícroto. El pulso alternante consiste en una alteración de la amplitud del pulso, una alteración regular de la amplitud del pulso, ¿no? Existen entonces latidos que ocasionan un pulso de una amplitud normal y otro latido que ocasiona un pulso de una amplitud disminuida, otro latido de una amplitud normal y otro latido de una amplitud disminuida. El pulso alternante sí es propio de aquellos estados de insuficiencia cardíaca severa, de falla ventricular severa, de deterioro ventricular severo. También puede verse en la isquemia miocárdica. Se supone que el pulso alternante se debe a variaciones en la concentración de calcio, intracelular. Cuando el pulso alternante se asocia a alternancia de la onda T en el electrocardiograma, se dice que existe predisposición del paciente a sufrir de arritmias malignas o arritmias severas. Muy bien, entonces aquí tienen ustedes diferentes tipos de pulso. Este es el pulso normal, carotídeo normal, ¿no? El pulso parvus y tardus. El pulso bisferiens con dos ondas sistólicas. Otra vez, pulso bisferiens. Y el pulso dícroto con una onda sistólica y una onda diastólica. El pulso bigeminado tiene la misma definición que el pulso alternante, es decir, una alteración en la amplitud del pulso de manera que se presenta de manera regular. Sin embargo, en este caso, el pulso bigeminado se debe a la presencia de extrasístoles, que pueden ser supraventriculares o ventriculares. La diferencia es que aquí guarda un ritmo, la diferencia es que aquí el ritmo cardíaco, como ven ustedes, no se altera. En cambio aquí, el ritmo cardíaco sí se altera. Latido normal, extrasístole, pausa. Latido normal, extrasístole, pausa. Entonces, esto es debido a extrasístoles. Luego está el llamado pulso paradójico. El pulso paradójico es un pulso, es la exageración de un fenómeno normal. Normalmente, durante la inspiración, la amplitud del pulso disminuye. Eso es normal. Pero en el pulso paradójico, la amplitud de este pulso disminuye aún más. La presencia de pulso paradójico
es característico, aunque no patognomónico, pero sí es característico del taponamiento cardíaco, del derrame pericárdico que produce taponamiento cardíaco. Sin embargo, se puede producir pulso paradójico, por ejemplo, en la falla de ventrículo derecho, en el infarto de ventrículo derecho, en la embolia pulmonar, en el shock hipovolémico y también en la pericarditis constrictiva. Pero es bastante característico del taponamiento cardíaco debido a derrame pericárdico. Como ven ustedes, lo que ocurre es una caída de la amplitud del pulso durante la sístole. Sin embargo, esto es muy difícil de distinguir. En realidad, el pulso paradójico consiste en una caída de la presión arterial sistólica de 10 milímetros o más durante la inspiración. Por lo tanto, hay que tomar, para decidir si el paciente tiene pulso paradójico o no, hay que tomarle la presión al paciente. Hay que tomarle la presión arterial al paciente. ¿Ya? Y si la presión arterial sistólica cae 10 milímetros o más, 10 milímetros de mercurio o más durante la sístole, entonces decimos maniobra de pulso paradójico positivo. Con mercurio o más, se puede palpar el fenómeno de caída de la amplitud del pulso. Pero cuando es la caída de la presión sistólica es de 15 milímetros o más, ahí sí se hace evidente la disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración. Lo común, sin embargo, es que para decir pulso paradójico positivo, una caída de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio o más. Y esto es característico, como les he dicho, del taponamiento cardíaco debido al derrame pericárdico. Y finalmente, hablamos de un pulso deficitario. ¿Cómo definimos pulso deficitario? Definimos un pulso deficitario cuando encontramos una diferencia en la frecuencia cardíaca de 10 latidos o más entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso. ¿A favor de quién? A favor de la frecuencia cardíaca. En otras palabras, si yo al auscultar al paciente le ausculto una frecuencia cardíaca que es mayor en 10 latidos o más a la frecuencia del pulso, estoy hablando de pulso deficitario. La principal causa de pulso deficitario es la fibrilación auricular. Es la fibrilación auricular, que es una arritmia caracterizada por ser una arritmia completamente arrítmica. Y en el electrocardiograma, como ustedes ven, hay aquí ausencia de ondas P, ¿no? Y los complejos QRS se repiten a intervalos absolutamente irregulares. La fibrilación auricular es la arritmia más común a nivel mundial. Las causas, ya hablaremos de ella en su momento, las causas más frecuentes de fibrilación auricular son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y el envejecimiento. Es decir, el simple hecho de avanzar en años, nos dice que el riesgo de desarrollar fibrilación auricular es alto. Y en nuestra región, una causa muy frecuente de fibrilación auricular son las valvulopatías. Entonces, esos son los tipos de pulso de los cuales quería que ustedes recuerden que existen. Yo creo que sí, nos vemos mañana. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Con todo gusto. Doctor, buenas noches. Disculpe, respecto al pulso bisferiens, Sí. ¿podría repetir en qué patología se la encontramos, por favor? La encontramos en la insuficiencia aórtica asociada a estenosis aórtica, es decir, en la doble lesión aórtica. En la doble lesión aórtica. Y nos dice que la insuficiencia es severa.
Eso lo encontramos. También encontramos pulso bisperiens en aquellos pacientes a los cuales se les coloca un dispositivo conocido como balón de contrapulsación intraórtico, y también se ve pulso bisperiens en los pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiovascular. Sin embargo, el significado clínico del pulso bisperiens en este último tipo de pacientes no se conoce. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, sí. Bueno, tengo una duda. Estaba leyendo y decía que el pulso dícroto también era conocido como latido doble. ¿Esto por qué? Porque produce dos ondas. La diferencia con el pulso bisperiens es que una de las ondas ocurre en sístole y la otra ocurre en diástole. Pero entonces al auscultar también podría, bueno, Latido bueno, doble, lo no. que, No hay latido doble. O sea, dos sístoles, no. Se le conoce así, pero produce, porque de hecho no hay dos sístoles, porque una de las otras ondas es producto del reflejo de la primera onda sistólica que se extiende hasta la diástole. No hay dos sístoles. ok, doctor, gracias. Ok, Doctor, buenas noches. En una parte sí. en su exposición estaba hablando sobre una manifestación de la arteritis temporal. Y esa parte se me cortó el internet, o bueno, se lagueó un poco el internet y no pude escucharlo. ¿Podría repetir esa parte? No, o por sea, favor? lo que digo es si el paciente se sospecha que el paciente pueda tener arteritis temporal, hay que palparle el pulso también a nivel de las arterias temporales. Eso es lo que dije. No, está bien, doctor, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna duda más, doctor, todo claro. Ok, entonces nos vemos el lunes. Hasta el día lunes, doctor. ¿Viernes? ¿El lunes? Lunes, doctor. Hemos quedado clases del lunes a jueves, ¿o quieren hacer viernes también? Está bien de lunes a jueves, doctor. Ya, está bien. Listo, ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Todo bien.